Gran parte de la subversión cultural que hoy tenemos en áreas como el sexo, el género, el feminismo, el animalismo, el ecologismo, entre otras, no fue nunca una subversión aleatoria, siempre fue planeada. Muchas personas creen que las diferentes ideologías que hoy se mueven en pro de la cultura son simplemente manifestaciones del ser humano y su naturaleza de forma esporádica y natural, pero esto no es así. El proceso de planificación e ingeniería cultural y macroingeniería social ha venido desarrollándose durante los años con diferentes pensadores y diferentes escuelas de pensamiento que han introducido ideas en pro de la destrucción de Occidente y su alma cristiana para subvertir los conceptos de la moralidad, la ética y la objetividad en general. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre la escuela de Frankfurt y las bases teóricas que hoy tienen las ideologías, por ejemplo, de género, las ideologías sexuales y otras más. Bienvenidos. Joseph de Maistre decía lo siguiente: hasta ahora las naciones morían con las conquistas, es decir, por las invasiones, pero aquí surge el gran tema. Una nación puede morir en su propia tierra sin llegar a reinstalarse en otro lugar y sin invasión, permitiendo que las moscas de la descomposición corrompan desde la misma médula aquellos principios originales y constitutivos que hacen a la esencia de lo que ella es. Y eso es lo que ha sucedido con las diferentes ideologías, desde el feminismo hasta la ideología de género, el animalismo y el ecologismo profundo han sido precisamente implantaciones ideológicas en las comunidades que han empezado a descomponer las concepciones que tenemos de ser humano y persona a partir del deseo que se tiene de erradicar las ideas cristianas de Occidente. Y eso fue lo que en esencia se buscó desde la escuela de Frankfurt. Quizás en algún momento has escuchado hablar de la escuela de Frankfurt, pero muchas personas no saben que la escuela de Frankfurt fue el núcleo y el epicentro filosófico, teórico, metodológico e ideológico para construir todo un arquetipo de nueva subversión cultural frente al progreso del capitalismo. El origen de la escuela de Frankfurt se data para 1923 como una respuesta a los acontecimientos que se desarrollaban en Europa en la década de los años 20, y era precisamente el planteamiento en gran medida de que el marxismo ya no tenía cabida. El obrero no estaba luchando contra su jefe, el proletariado ya no estaba sintiéndose atraído por las luchas de clases y ahora había que replantear desde el fracaso una nueva teoría. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder, la mayor parte de los miembros de la escuela de Frankfurt migraron a los Estados Unidos. Paradójicamente, la escuela de Frankfurt, siendo y tratando de rescatar el marxismo para una nueva aplicación en la cultura, ahora se trasladaba a los Estados Unidos para que, a partir de dineros capitalistas, pudiesen impulsar desde Occidente sus ideas. Y ya para la década de los 50, la escuela de Frankfurt volvería a Alemania. Los integrantes o algunos de los integrantes de la primera generación más importantes son Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Frederick Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Franz Neumann, George Rush, entre otros más. En suma, para los de Frankfurt, el tiempo de la revolución de las masas había pasado. Era tiempo ahora de la rebelión de las minorías, que actuarían como el vehículo hacia la anhelada revolución total. El tirano no era ya o no era únicamente el dueño de la fábrica y los medios de producción, sino la cultura occidental cristiana. Y sí, la escuela de Frankfurt es esencialmente anticristiana. Entonces, analizando el hecho de que ahora eran las minorías las que debían entrar en acto porque las grandes masas ya no eran relevantes en este proceso de revolución, la verdadera y más efectiva revolución en ese sentido, aparte de usar a unas nuevas minorías, era el pensamiento. Y esta debe desarrollarse de un modo no violento y en forma paulatina a través de la subversión de todas las esferas de la cultura, cuestión que de algún modo habían ya adelantado los exponentes de la sociedad fabiana del siglo XIX. Y ya todo el resto se iba a dar por añadidura, como enseñaría Antonio Gramsci luego, que dígase de paso, es quizás uno de los pensadores más importantes para entender la nueva izquierda. Y es que el problema era que Occidente creía que eliminar las ideologías marxistas era únicamente en un campo económico. Y ese fue el gran error de Occidente. Y es olvidar que el marxismo podría en algún momento ser
for me. O sea, podría gozar de una diversificación de formas en otras áreas y no solo aplicarse en términos económicos y en lucha de clases, sino en términos culturales, sociológicos y antropológicos en una nueva forma de lucha. Entonces, había que penetrar mediante la conciencia, el pensamiento, toda la cultura occidental y la cultura oriental, si era posible. Generar un cambio de paradigmas socioculturales que permitieran cooptar las voluntades sin que las personas sospechen que son víctimas de una manipulación mental. Trabajen para la revolución sin saber que estaban trabajando para una revolución. Es ahí donde podemos decir que la izquierda tuvo su mayor triunfo en la historia. Esa lucha de clases, transmitirla ahora a una lucha en la cultura, los nuevos contenidos de la misma. Porque ante todo había que debilitar y luego corromper la herencia cristiana portadora de la moral occidental, creando nuevas formas y manifestaciones contraculturales y grupos que las representaban. Willy Musenberg decía: corromperemos Occidente de manera tal que apestará. Y una de las más grandes pruebas de que las ideas de los de Frankfurt eran altamente revolucionarias en un término cultural fue precisamente el Mayo francés. Un video que le dedicaremos después a ese aspecto cultural, que en su mayoría eran jóvenes que se habían unido a revueltas o a manifestaciones obreras y que estas manifestaciones se habían tomado básicamente París. Y esta gran manifestación del Mayo francés tuvo por base las ideas frankfurtianas y había iniciado una lucha social donde la cultura era su epicentro. Muchas personas recuerdan el Mayo francés como un gran triunfo revolucionario, pero esto no solo no es así, sino que los mismos de Frankfurt, quienes habían aportado con sus ideas a dicha protesta, habían caído en cuenta que gran parte, por no decir que todos los jóvenes de esa revuelta, habían entendido muy mal las ideas frankfurtianas. Los de Frankfurt entendían que no era por medios violentos y menos por los medios que se habían tomado en esos momentos en París. Ideas de Herbert Marcuse, por ejemplo, que decían lo siguiente: es necesario desarrollar necesidades humanas cualitativamente nuevas, necesidades entendidas en un sentido muy biológico. La nueva antropología implica así el nacimiento de una nueva moral que sea la heredera y la negación de la moral judeocristiana. Entonces, suponer que esta metanarrativa o que este objetivismo moral cristiano debía ser abolido fue en gran parte la esencia de la revuelta del Mayo francés, debido a una dialéctica que se impuso acerca de la opresión ahora de aquellas estructuras religiosas y hasta filosóficas que imponían de alguna manera un orden preestablecido, cuestión que ese orden debía ser roto para darle nuevo campo a un nuevo orden establecido directamente por la cultura y el subjetivismo. Stephen Hicks diría lo siguiente: la escuela de Frankfurt observa que la historia depende no solo del hombre, sino de cómo éste se comprende a sí mismo psicológicamente, de su situación existencial. Por ejemplo, Marcuse, siguiendo a Freud, sostendría que el drama de la humanidad, la agresión, el autoritarismo y el totalitarismo tienen su base en la represión de los instintos sexuales, columna sobre la cual el capitalismo habría logrado sostenerse en el tiempo y manipular a las sociedades. De allí que si había que hacer algún tipo de subversión cultural, había que empezar la liberación sexual. Y en este sentido, habría que empezar a desarrollar un proceso de liberación sexual a partir del primer oprimido o la primera oprimida en un hogar, que sería la mujer. Aparte de ello, si hay otro tipo de minorías, como por ejemplo los homosexuales, habría que incentivarlos a una revolución cultural, porque ellos, como homosexuales, serían los oprimidos de los heterosexuales. Y así sucesivamente respecto a la sexualidad, a cualquiera que se identificara con algún gusto o placer absolutamente diferente a la heterosexualidad, que a su vez sería el discurso hegemónico a tumbar. Y no solo Marcuse, sino Adorno y Fromm también aportaron mucho en esto y fueron ampliamente abrazadas sus ideas por estudiantes universitarios muy jóvenes. A estas minorías, por ejemplo, también serían la drogadicción o las personas drogadictas en su momento. Si son una minoría oprimida por el establishment de la salud y del no entendimiento de la recreación y de la libertad de expresión, entonces habría que impulsar a esta minoría también a subvertir el orden social. El ateísmo sería otra minoría que habría que impulsar. Los anticristianos habría que también impulsarlos a una nueva revolución. ¿Se entiende el cambio de paradigma del marxismo clásico a lo que la escuela de Frankfurt ahora subvertía en el orden cultural? Y lo completamente paradójico es que gran parte de estas ideas se difundieron de manera tóxica y muy rápida desde Occidente, precisamente desde el exilio de Frankfurt en los Estados Unidos. Con dineros del capitalismo de un país esencialmente cristiano, pudieron desarrollar sus ideas anticristianas, anticientíficas, antinatura y completamente destructivas. Qué curioso, precisamente, que se requiere
del capital y del contexto capitalista para poder desarrollar este tipo de ideas. Básicamente, la Escuela de Frankfurt produjo algunas metodologías particularmente interesantes pero altamente densas. Por ejemplo, la teoría crítica, que establece una crítica a la teoría tradicional y a la cultura de masas. La dialéctica de la negación sostiene que la negación de algo puede ser más importante que la afirmación positiva. La sociedad, por ejemplo, de consumo, sostiene que la sociedad moderna se rige por el consumo masivo y la producción en masa. Personalidad autoritaria es una teoría que investiga las causas psicológicas detrás del autoritarismo y la fascinación por líderes fuertes. La teoría, por ejemplo, de la comunicación, que esta teoría se centra en el papel de los medios de comunicación en la construcción y transmisión de la ideología. Y la teoría del reconocimiento, que es una teoría que se centra en la idea de que el reconocimiento es necesario para la realización personal y social. Básicamente, todo este conjunto de metodologías tiene que ver con lo que Herbert Marcuse diría, esto es, en general, hablando de la teoría crítica, es la liberación de la humanidad de viejas verdades. José Ortega y Gasset diría lo siguiente: la revolución no es la sublevación contra el orden preexistente, sino la implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradicional. Resulta interesante advertir también que hasta la llegada de la Escuela de Frankfurt, el marxismo no había dado a la cultura un lugar prioritario en la lucha revolucionaria, puesto que, como se ha dicho en este video, las masas responderían solo a las dialécticas puramente económicas hasta su momento. Y como dicha dialéctica materialista había fracasado, ahora había que traducir esa dialéctica y esa lucha de clases a una lucha cultural, biológica y metodológica implantada en el seno de las sociedades. Por ello también la reinterpretación y el dominio sobre estos medios como el arte y la estética son muy importantes para la Escuela de Frankfurt. Su vista, sus ojos y su observación y su análisis ya no se centra única y exclusivamente en la economía, sino que ahora se traslada a otros ejes, por lo cual la misma Escuela de Frankfurt tiene una gran gama de pensadores, filósofos, psicólogos, juristas que enriquecen a la Escuela de Frankfurt en una interdisciplinariedad muy interesante y que además le da un plus, si bien negativo, siempre será un plus en donde sus teorías evidentemente tienen un foco completamente más amplio y más complejo, más transversal a la cultura que el solo mero de la variable económica. Ahora, no son solamente los postulados marxistas los que la Escuela de Frankfurt está tratando de subvertir y de reinterpretar, sino también son los contenidos del psicoanálisis. Y es que si existe una figura prominente en el proceso que ha llevado a la revolución sexual, es la figura de Sigmund Freud, dado que Freud sostenía que la sublevación o el sometimiento de los instintos mantiene al hombre y a las sociedades enajenadas, quitándole principalmente su libertad. Entonces, todo placer y todo deseo humano son de naturaleza sexual para él. ¿Qué propone entonces Freud para este sombrío panorama de subversión y sometimiento sexual? La respuesta dependerá del Freud que elijamos generalmente abordar. En El malestar de la cultura, Sigmund Freud, por ejemplo, habla precisamente de esa moral sexual, cultural, proveniente de bases cristianas que deben ser replanteadas y subvertidas, precisamente para que las pulsiones psicológicas no tengan restricción y pueda el hombre manifestarse de manera natural. Básicamente, Freud diría que la sociedad occidental se basa y se sostiene en la restricción del principio de placer. Esa es la base en El malestar de la cultura de Sigmund Freud y por el cual Herbert Marcuse y otros desarrollarían sus teorías críticas acerca de la nueva dialéctica frankfurtiana. Y de allí, por ejemplo, Simone de Beauvoir, David Firestone darían también pie y luz a parte de su feminismo radical del cual hoy estamos sufriendo. Además de que en la Escuela de Frankfurt también se empiezan a hablar de los primeros pasos respecto al control de la fertilidad, la reproducción artificial, de hecho la misma eutanasia, entre otras situaciones que se hacen parte de esta batalla por la cultura. Por lo cual, siempre estudiar a la Escuela de Frankfurt es pensar y entender que deberíamos abarcar una gran cantidad de temas, pero también es llegar a entender que aquí en esta escuela, con estos pensadores, se dio el epicentro del desarrollo de las ideas que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hemos estado experimentando como sociedad. La implantación de ideas fuertemente anticientíficas, la implantación de ideas antinaturales, la implantación de ideas anticristianas, antiobjetivas, entre otras, son ideas frankfurtianas que se dieron origen, tristemente, en el corazón capitalista de los Estados Unidos de América. Así que como conclusión, deberíamos entender que todo fenómeno y toda epistemología actual acerca de la filosofía tras la ideología de género, el feminismo, el ecologismo, el antiespecismo, el antinatalismo, el animalismo, el indigenismo, entre otras y otras, tenemos que darle cuentas al hecho de que su origen se
sucedió con la escuela de Frankfurt. Estas ideologías de las clases y de la lucha eterna entre unos y otros, de opresor y oprimido, no solamente corresponden a la economía, sino también para los frankfurtianos corresponde siempre a cualquier grupo que se sienta efectivamente oprimido por otro, por una vieja narrativa, por una metanarrativa, por un objetivismo moral o por una fe o una religión específica. De hecho, solamente por la religión cristiana. La escuela de Frankfurt no solamente le dio origen a todas las ideologías con las cuales hoy estamos luchando, sino además infundó en Occidente el deseo por la eliminación sistemática y de lleno del pensamiento y el alma cristiana, alma que es base fundamental de Occidente.